terapista del lenguaje. Y nosotros pensábamos que el terapista del lenguaje iba a cubrir problemas como, por ejemplo, un mal hábito, ¿no? Eliminar un hábito nocivo. Pensábamos que el terapista del lenguaje puede cubrir problemas de pronunciación de fonemas. Pensábamos eso. Pensábamos que iba a corregir el terapista del lenguaje la prohibición de la lengua, que es lo que nos preocupa para que no recibieran las mordidas abiertas anteriores. Pensábamos que el terapista del lenguaje hacía todo eso. Y no es verdad, porque la terapia del lenguaje es una rama de, digamos, de la fonoaudiología en general. Aquí el término más amplio es fonoaudiología. De todos esos términos que les he puesto ahí, fonoaudiología es el término más amplio porque abarca muchas especialidades, así como estomatología o odontología abarca rehabilitación, ortopediatría, endodoncia, ortodoncia, todo. ¿Qué pasó? Esos son los peores. Los que viven cerca. ¿Sí? ¿Dónde viven? Está la esquina. La puerta 3, la puerta 3. En la puerta 3. En la unidad vecinal. Sí, sí. Ya de lo peor. Sí. Entonces, a ver, Marcelo, responde cuál es la primera respuesta. Este es un examen que han dado tus compañeros y que tú vas a dar oral. Puedes decir otra opción si no hay ahí. Puede ser la E. Puede ser la E, ya. La E dice la fonoaudiología y la motricidad facial. Bueno, les comentaba que la fonoaudiología abarca en general. Ese es el término con el que se estudia la profesión de fonoaudiólogo, por ejemplo, en Brasil, de logopeda, por ejemplo, en España. ¿Sí? Entonces, fonoaudiología es un término que abarca muchas especialidades, como por ejemplo la motricidad facial, la audiología, que son los especialistas en medir la audición, también hay. ¿Ustedes sabían que al recién nacido se le puede detectar una sordera congénita? Sí, hay pruebas para el bebito recién nacido con el que se pueden detectar sorderas o pérdidas auditivas congénitas. Porque antes, ¿qué ocurría? ¿Cuándo se enteraban que su bebé tenía pérdida auditiva de nacimiento? A los 2 añitos, a los 3 añitos, cuando ya empezaban con los ruidos, lo llamábamos por su nombre y el bebito no respondía, no reaccionaba, ¿verdad? Entonces había un ruido muy fuerte y el bebito no reaccionaba. Recién ahí se enteraban que su bebé tenía pérdida auditiva. Ahora no, ahora cualquier recién nacido puede acudir a un centro de audiología y constatar que efectivamente no tiene pérdida auditiva o disminución de la audición. Entonces ahora las pruebas están dadas para el recién nacido, desde el recién nacido. Entonces, estábamos hablando de que abarca motricidad facial, abarca terapia de lenguaje, terapia de habla, terapia de voz, audiología, ¿no? Muchas especialidades. Con respecto al término foniatría, fue un término que se fue modificando. Antiguamente se le decía foniatra porque más se enfocaban en la parte del habla y de la audición. Todo está relacionado básicamente desde sus inicios con el habla y la audición. Luego se fueron juntando ya más especialidades donde se incluyó a la odontopediatría, a la medicina pediátrica y a la ortodoncia como especialidades fuera de la fonoaudiología, pero que tenían relación con las estructuras orofaciales y con la musculatura facial. Por lo tanto, con el desarrollo del habla, del lenguaje, hasta de la voz. ¿Sí? También hay terapias de voz, terapistas de voz. Entonces, el término fonoaudiología
en Brasil, que es nuestro referente más cercano, también en Chile, también en Argentina. Aquí no, ese es el problema aquí. El problema es que aquí no existe una profesión fonoaudiología, no existe una carrera. Sin embargo, existe un equivalente, que debemos saber quién es el profesional equivalente. El profesional equivalente no está ahí, es un tecnólogo médico. Un tecnólogo médico, a ver, ¿qué ramas subespecialidades se postulan en tecnología médica? Laboratorio clínico, terapia física y rehabilitación, radiología, creo, ¿no? Radiología X, ¿qué más? Y terapia del lenguaje. Terapia del lenguaje. Ese tecnólogo médico que escogió terapia del lenguaje es nuestro fonoaudiólogo. Ese tecnólogo médico que eligió postular, estudiar terapia del lenguaje es nuestro fonoaudiólogo en Perú. No tiene, debería tener, sería bueno que tuviera el título de fonoaudiólogo, pero no lo tiene. Su título dice licenciado en tecnología médica con especialidad en terapia del lenguaje. Por eso es que nos hemos mal acostumbrado a decir que él es el terapista del lenguaje que nos va a solucionar los problemas. Que si bien es cierto, en nuestro país titulado existe, pero no con el término adecuado. Porque terapia del lenguaje en sí ve, por ejemplo, problemas de lectoescritura en los niños que no pueden, de comprensión lectora, ve también problemas de sintaxis en los niños, de morfología. Eso es terapia del lenguaje. Y nosotros no vamos a derivar a eso. No vamos a derivar a nuestro paciente porque todavía no lee para su edad, porque no escribe bien para su edad, porque no te cuenta una historia con palabras, vocabulario de acuerdo a su edad. Eso no está en nuestra competencia. Entonces nosotros no vamos a mandar, su hijo necesita una terapia de lenguaje, ¿no? Tal vez lo necesita y tal vez por ahí hemos detectado que podría tener ese problema, pero nosotros no vamos a derivar a terapia de lenguaje a su niño. Entonces, el terapista de lenguaje en nuestro medio es el tecnólogo médico que estudió terapia de lenguaje. ¿En qué universidad se estudia eso? En Cayetano Heredia, en Villarreal, en San Marcos, creo que ya también, ¿no? Sí, también, sí. Entonces, bueno, esas son las opciones. Si encontráramos nosotros un tecnólogo médico que estudió terapia de lenguaje, sería nuestro fonoaudiólogo. A él sí podríamos acudir, a él sí. Pero tal vez nuestros problemas que están más centrados en motricidad orofacial no podríamos derivarlos a terapias, por ejemplo, a docentes de inicial o de primaria que estudiaron terapia de lenguaje. No, porque ellos no van a estar identificados con los problemas de motricidad orofacial. Existen muchas profesoras que se han capacitado para reforzar a sus alumnos de inicial y de primaria en terapia de lenguaje, cuando su déficit de lectoescritura, déficit de comprensión lectora, déficit en vocabulario, en sintaxis, en gramática, en armar las oraciones, en armar las presentaciones, en que el niño pueda conversar. Eso trata la terapia de lenguaje. Nosotros no vamos a derivar a terapia de lenguaje. La foniatría, como les decía, era un término que se usaba antes, luego ya se acuñó mejor como la fonoaudiología, y entonces la especialidad o lo que estudia, previene, evalúa, diagnostica y rehabilita las alteraciones de las funciones del sistema estomatognático o funciones estomatognáticas o funciones orofaciales, cualquier nombre lo van a encontrar de esa manera, es las funciones del sistema estomatognático en sí, sería la motricidad orofacial, ¿sí? Porque es una rama. Ahora, si han puesto la A y la B, podría también ser porque está contenida. La motricidad orofacial está contenida en la fonoaudiología, pero como definición de motricidad orofacial, esa es la definición de motricidad orofacial. Es la rama de la fonoaudiología que previene, evalúa, diagnostica y rehabilita las alteraciones de las funciones orofaciales o de las funciones estomatognáticas o de las funciones del sistema estomatognático, como ustedes quieren. Entonces, esa es la definición de motricidad orofacial. La rama B de beso. Que todo lo que dice el número. ¿Sí? A ver, Marcelo, la segunda. Yo creo que puede ser la B. La B Puede ser. puede ser, no, puede ser. Puede ser desde el nacimiento. Las funciones
función evaluarías en el recién nacido, que no tiene dictación? Pero puede tener un frenillo aberrante y que puede dificultar la dilución. Ya, está bien. ¿Qué otra función estaría alterada? Dice la dilución por culpa del frenillo. ¿Qué otra función? ¿Para qué necesita la dilución? Para dilución. ¿Para poder pasar los alimentos? Para poder pasar la leche. Para la leche. Sí, estamos con un recién nacido que no tiene dientes y que está el amamantamiento. ¿Y para qué sirve el amamantamiento? Para el desarrollo de los maxilares. Para el desarrollo, no para la nutrición, para la sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, el niño, el recién nacido, necesita buena respiración. Nunca se salte la respiración. ¿Qué pasaría si el niño tiene un problema congénito en las vías respiratorias y no puede respirar bien? No va a poder amamantar bien, por lo tanto no va a realizar una buena succión, no va a poder deglutir bien. Si además tiene lo que tú dices, un frenillo lingual alterado, no va a poder succionar bien. Si nadie lo evalúa y no lo detecta, la mamá va a pensar que no funciona bien porque su leche no tiene leche, tiene un problema en la anatomía, etc. Y no se van a dar cuenta. Entonces, es correcto que las funciones estomatológicas deben ser evaluadas desde el nacimiento, desde el recién nacido, porque es un circuito. En la niñez, obviamente, aparece el habla, aparece la masticación, en la primera infancia. Desde que aparece el habla también aparece en el proceso a los 2 años, desde la aparición de los primeros dientes, eso es los 7 meses, se inicia con la masticación, así en progreso, porque es aprendizaje. Desde la adquisición de la lectoescritura aparece a los 6 años, cuando el niño pasa al primer grado de primaria. En teoría, o lo que recomiendan las profesoras de educación inicial es que al niño no se le obligue a la lectoescritura durante la etapa de educación inicial, porque es cierto, en la etapa de educación inicial deben aprender otras capacidades, la psicomotricidad, ¿no? Otras actividades lúdicas que no tienen por qué obligarse a aprender la lectoescritura, porque su manito todavía no está preparada para eso, tiene que aprender motricidad fina, con los juegos, con todo lo que les enseñan en la educación en el nivel inicial. Existen nidos que sí enseñan a leer y escribir, y a veces los papás creen que ese nido es mejor porque el niño entró a primer grado y ya sabía leer y escribir, y no es una competencia para su edad, es un ciclo de aprendizaje que debe ser respetado, y eso tiene un sustento. Para eso es la educación inicial, que ahora son 3 años. No sé si todos ustedes hicieron 3 años de educación inicial. No hicieron ninguno. Yo por lo menos hice uno. ¿Cuántos hiciste? 2 hiciste. Repitió. Y sin mencionar que la lectoescritura está venida menos porque ahora todos escriben mensajes de WhatsApp con caiga el dedo. Es otro problema que es un problema nuevo. A ver, con respecto a los profesionales a cargo de gestionar, nosotros siempre también, a ver terminología, palabras que vamos a innovar en el curso porque, bueno, es conveniente aprender el manejo del vocabulario de los fonoaudiólogos. Nosotros a veces no tenemos relación con las exposiciones o conferencias del fonoaudiólogo, pero para eso yo les voy a traer la conferencia. Entonces, en el área de fonoaudiología, como trabajo con muchos profesionales de carreras afines o de carreras médicas como nosotros, ellos utilizan otros términos. ¿Qué términos estábamos acostumbrados a nosotros cuando me traen una ficha? Lo voy a derivar a periodoncia, voy a hacer interconsulta con periodoncia, ¿no? Así decimos, ¿verdad? Interconsulta, una derivación. El profesor Susaníbar, que es un referente fonoaudiólogo de Perú, utiliza el término gestionar. ¿Por qué? Porque es tu paciente, doctor. Es tu paciente que tiene un problema de motricidad facial. Es tu paciente que lo que vas a hacer, la gestión para la terapia correspondiente o la evaluación correspondiente con el fonoaudiólogo, y vas a hacer el seguimiento para saber que ese problema está encaminado
y que puedan volver con tu paciente a solucionar el problema de ortodoncia. De tal manera que eso es una gestión. Yo tengo que llevarlo, tengo que presentar el caso y tienen que devolverme una respuesta para yo continuar con el paciente. Entonces es un proceso, no solamente yo te lo derivo y ya veré si vuelve, si no vuelve, en qué condiciones está. Es un seguimiento. Por eso es que ellos utilizan la palabra gestión. Es un término que abarca más, es un término, digamos, que abarca más seguimiento al paciente. ¿Y qué pasa, Carice? No es un profesional a cargo de la gestión para tratar las alteraciones de las funciones estomatognáticas. A ver, Marcelo. A ver, es un profesional a cargo de la gestión de alteraciones. O sea, la dudaría entre la B, pero creo que puede ser todo. Nunca responde claro. Sí, creo que es la B, pero como el chavo. ¿Crees que es la B, el alergista? ¿Podría excluir al alergista? ¿Quién es el alergista? El médico que se encarga de ver cualquier tipo de reacción a alergia a algún medicamento, comidas. Ya, básicamente el alergista, en esta etapa digamos, de la presentación, nos referimos más a los problemas respiratorios de origen alérgico. Porque muchas personas, sobre todo en Lima, por la humedad, tienen problemas de alergias, ¿no? Tienen problemas de alergias y esas alergias se vuelven crónicas, no ceden. Y puede que un niño desde temprana edad tenga ese problema y el otorrino no se lo haya solucionado, entonces tiene que acudir a un especialista en alergias. Y para el tratamiento de alergias hay vacunas, hay muchos procedimientos que ellos manejan. Entonces el alergista es un especialista precisamente en ese caso de problemas respiratorios de origen alérgico que no se curan con un tratamiento convencional. Entonces, estás entre el alergista y todos. O sea, tienes la duda de si el alergista está entrando en esa área. Claro. Ya, bueno. El ortopediatra, el otorrino, el ortodoncista, el psicólogo, el profesor de inicial, de primaria, de educación especial, ¿quién más? El personal de guarderías, el personal de la posta que realiza la evaluación de crecimiento y desarrollo del niño, el enfermero, el médico pediatra, todos ellos podríamos detectar un problema de motricidad facial en un paciente. Todos. El alergista también, pero generalmente el alergista ya se lo están llevando por un problema respiratorio. Pero podría, si está en las capacidades, en el conocimiento de saber que el niño está comprometido en alguna otra parte de su sistema, detectar. Y ese va a ser nuestro objetivo, detectar que nuestro paciente tiene un problema. ¿Nosotros para qué queremos detectar eso? Para que ese problema no interfiera en nuestro tratamiento. Nosotros queremos un tratamiento de ortodoncia que no recidive a largo plazo, y para yo lograr eso, debo saber que desde el inicio mi paciente tiene un problema. Yo no me puedo dar cuenta de eso cuando yo le quité los brackets, le puse la contención y recidivó. ¿Por qué recidivó? Porque tenía este problema y no lo viste, no lo detectó. ¿Está en su historia? No está. Bueno, no es un profesional a cargo de la gestión. Todos los que les he mencionado, incluso el otorrino y el alergista, hay también un profesional que se llama el inmunólogo, que también es un especialista en vías respiratorias. Alergista e inmunólogo son términos que yo no conocía, pero que los conocí a través de las exposiciones de los profesionales ortofonoaudiólogos. Entonces, sí hay personal, incluso hay personas que también se dedican a la parte del neonato, a enseñar la lactancia, a ver todo lo que es el tratamiento, el manejo del bebé recién nacido, ¿no? Bueno, entonces cualquier profesional que les he mencionado, incluso los profesores capacitados y los psicólogos, podrían detectar un problema. ¿Y quién va a detectar primero? Si el niño tiene un problema que el padre considere a los 3 añitos que necesita llevar al psicólogo, lo va a llevar primero al psicólogo. Y si el psicólogo está capacitado en ese conocimiento, le va a decir: señora, yo creo que usted tiene que llevar a un odontopediatra, yo creo que usted tiene que llevar a un ortodoncista, yo creo que usted también.
Para eso debemos tener las capacidades. Y nosotros también, para saber que a ese niño lo deben llevar a un otorrino. Esa es la manera de gestionar. Igual las profesoras de escuela, porque el niño pasa toda la mañana en la escuela. La profesora está conviviendo con ese niño y lo conoce. Conoce al niño que se duerme, conoce al niño que no ve, conoce al niño que no escucha, conoce al niño que se queda dormido en la clase. Entonces, la profesora también puede ser capacitada para gestionar y direccionar al profesional correspondiente. A ver, Marcelo, el cuarto, ¿podría dar terapias a nuestros pacientes? ¿Cuál de todos ellos? Yo creo que es las tres anteriores. ¿Cuál respuesta es esa? ¿No? La Las D. tres anteriores. Ah, la D, las tres anteriores, ya. O sea, todos. El tecnólogo, ya lo habíamos dicho, ¿no? En nuestro caso, es el tecnólogo médico que estudió terapia de lenguaje, porque no vamos a ir al tecnólogo médico que estudió laboratorio clínico, ¿verdad? En eso estamos claros. El tecnólogo médico que estudió el licenciado de tecnología médica que estudió terapia de lenguaje. Él estudió todo. Él estudió motricidad orofacial, estudió audiología, estudió terapia de voz, terapia de habla, todo estudió terapia de lenguaje, tecnólogo médico. El fonoaudiólogo no está registrado en nuestro país, pero si vamos fuera y tenemos ese nombre, ese profesional es el que nos va a ayudar, ¿sí? Los tres anteriores. Y podría ser alguien, porque no hay muchos tecnólogos médicos que hayan estudiado terapia de lenguaje, por lo menos no en todos los distritos, no en todo nuestro alcance. Muchos de ellos trabajan en hospitales, no hacen consultas como nosotros, una consulta privada no hacen. Otros dictan clases, otros van de viaje, entonces no hay muchos tecnólogos médicos o terapistas de lenguaje, pero sí hay personal que tiene otra profesión de base y que estudió, por ejemplo, motricidad orofacial, que estudió terapia de habla. Vamos a ver que en nuestro medio, decir motricidad orofacial o terapia de habla son casi sinónimos. Eso es lo que tenemos que aprender, porque a veces alguien dice, tengo una terapista de habla, y nosotros creemos que no es la competencia que necesitamos nosotros, y sí lo es. ¿Está bien? Si no encontramos un tecnólogo médico que estudió terapia de lenguaje, busquemos un terapista de habla, busquemos un especialista en motricidad orofacial, y por ahí tenemos que movernos. ¿Sí? Entonces me dijiste todos, muy bien, Marcelo. Una buena. A ver, Marcelo, las 5. La respuesta ya, esta la 5. A ver, Marcelo. ¿Qué problema debe gestionarse primero? Y ahora ya no estamos derivando, gestionando. ¿Qué problema debemos gestionar? Eso sí, es un paciente nuestro. ¿Qué problema gestionamos primero? Tiene todo eso. El paciente tiene todo y ¿qué gestionamos primero? El orden. Es importante el orden. Bueno, yo me inclinaría por la... Me inclinaría por la... ¿Está dudando? A ver. Podrías que la estoy dudando entre frenillo lingual corto y succión del dedo pulgar. Está por frenillo corto y succión del dedo pulgar. Y ninguna dice a la A y la L. ¿Qué hacemos? Marca los. Petit Marín. Ahí hay otra, por si acaso, que se voló en la otra hoja. Ah, hay uno. Respiración mixta y predominio oral. Pero es mixta, dice. ¿Qué? Así que concentremos en las otras dos. Estás preocupado, Ya jalaba, creo. estoy jalando. Estás jalado y encima con inasistencia, o sea, dos cosas. Ya, decídete por una, porque no hay la B, la C, la C, la D, la E. Decídete por una, ya, cualquiera. Ya la, pues. Ya la A. Frenillo lingual corto. El frenillo lingual corto es un frenillo lingual alterado para hacer el frenillo. No siempre, esa es la respuesta. Siempre le hemos estimulado, siempre le hemos puesto la cruz al frenillo lingual. Mi paciente no habla bien porque tiene frenillo lingual corto. Y no es cierto. Con ustedes fue las fotos, ¿no? De los frenillos linguales. Sí. Había un alto porcentaje de locos. Y yo no les he escuchado que hablen. Tengo problemas de.
cuando altera la función y la anatomía no es correcta y se ha evaluado que no funciona, que no trabaja bien por esa razón, recién se hace la frenectomía. Y se hace la frenectomía más terapia, o si es suficiente la frenectomía ya no se hace terapia. Entonces, el frenillo lingual corto no hay que ponerle la cruz porque tal vez no necesita frenectomía normal. El ceseo, ¿cómo es el ceseo, Marcelo? Es como los españoles. Ya está bien hablar como los españoles, pero ¿cómo hablan los españoles? Claro, es la pronunciación de la sa sacando la lengua y suena como una Z española, ¿verdad? Entonces, ese es el ceseo. Ese es un problema de habla. Y el frenillo lingual corto, así como está presentado en la respuesta, sería un problema anatómico. Ni siquiera sabemos si es un problema funcional. El ceseo sería un problema de habla. Los problemas de habla, al último de los casos, se podrían gestionar al final, no es urgente. No nos importa que nuestro paciente pronuncie como español. ¿Qué tal si tu paciente vino de España y no tiene problema de ceseo? No, ¿qué pasa? Luego, la dificultad para pronunciar la rótica. Como maicelo. Como maicelo. Ajá. La dificultad para pronunciar la R. A ver, maicelo tiene más problemas más importantes que tratar que pronuncie bien la rótica. Entonces, piensa eso en tu paciente. Es otro problema de habla que no es importante en primer lugar. ¿Sí? La succión del dedo pulgar, ahí ya estamos entrando a terrenos ortodoxos. La succión del dedo pulgar, dependiendo de la intensidad, duración, frecuencia, puede hacer mucho daño. ¿No han visto los incisivos así en altito y el paladar y el dedo todo macerado? ¿Han visto, verdad? Entonces, esa succión del dedo pulgar sí nos compete, nos importa y nos debe importar mucho, dependiendo de la gravedad y de la edad del niño. Dependiendo de la edad, sobre todo. Si es un niño de 4, no importa. Si es un niño de 8 que está en la sala de espera en ese plano de 9, sí no importa. Ya, entre ese y la respiración mixta, prácticamente la respiración oral, ¿cuál es primero? Cero. O no importa, o mejor el frenillo corta. No, podría ser respiración. Podría ser respiración. Predominio oral, pero hay varias personas que tienen respiración mixta predominio oral. Yo me inclinaría por la succión del dedo pulgar. Por la succión del dedo pulgar te haría más daño a tu paciente que la respiración oral. Me parece que sí, por la frecuencia y la intensidad, ¿no? Ya, y si nada más lo apoya y para dormir, que se Es lo que saca y... depende de la orientación de la pregunta, porque si usted me dice que mi paciente tiene las 5 cosas, yo buscaría que un factor esté asociado a la otra. Entonces, por ejemplo, yo me incliné por el frenillo lingual corto porque me dijo de que necesitaba ceseo, dificultad para pronunciar la R. Entonces, yo asociaría que mi paciente, como tiene frenillo corto, podría estar provocando la dificultad para pronunciar la R, el ceseo. Ya, todo eso es de habla, perfecto. Claro, entonces se asocian varias cosas, y la respiración mixta, predominio oral, hay varios pacientes que presentan respiración mixta, predominio oral y no tienen ningún tipo de alteración significativa en sus funciones. Entonces, yo creo que podría ser entonces la succión del dedo pulgar, ya que claro, podría generar una mordida abierta o algo así. Ya, muy bien. Efectivamente, siempre el primer factor a evaluar es la respiración, porque si el paciente tiene respiración oral, va a tener todo mal. Mala postura, lengua baja, interposición lingual, incompetencia labial, incompetencia lingual, incompetencia mandibular, eso. Si además de un problema respiratorio tiene un hábito de succión, el cuadro empeora. Ahora veámoslo por separado. ¿Cuál es peor? Casi los dos están en el mismo nivel de gravedad, casi los dos. En este caso podrían ser los dos. ¿Por qué? Porque no les he puesto cuál es la frecuencia, intensidad, duración de la succión del dedo pulgar ni la edad del paciente. Y en el caso de respiración mixta predominio oral no es 100% una respiración oral. Sin embargo, desde que respira más por la boca que por la nariz, ya es algo muy grave. ¿Por qué? Porque su lengua se está acostumbrando a estar baja,
su paladar no está desarrollando si es un niño pequeño. Entonces trae como consecuencia eso. Por eso es que cuando yo les explico cuál es lo prioritario, siempre respiración y hábitos. Así que siempre respiración y hábitos. Los problemas de habla, de medir el lenguaje, todo eso va a ser al final. Entonces está bien, respiración y hábitos es primero. Si tiene las dos cosas, más razón. A ver el sexto, Marcelo. Un paciente que tiene atresia maxilar, si yo tengo maxilar triangular, un paladar profundo, por la respiración oral que ha tenido desde pequeño. ¿Cómo crees? Pero ¿por qué la C y la Sí, Y hay son una que iguales? se repite, sí, hay una Ah, que- ya. Entonces debe ser esa la respuesta. La E. Eso es. Se equivocó con la respuesta. ¿Cuál? La que se repite dices que es la respuesta. Yo creo que sí. Primero otorrino y luego distribución maxilar. A ver, primero otorrino. ¿Y por qué no distribución maxilar y otorrino? Ahí también puede haber una. A ver, vamos a ir descartando, ¿sí? Terapia para posicionar correctamente la lengua y luego distribución maxilar. Eso es lo que me preguntan. Mi paciente tiene la lengua baja, mi paciente saca la lengua. ¿Puedo ya mandarlo a terapia para ir avanzando, para no perder el tiempo? Eso es lo que me han preguntado muchas veces. ¿Puedo mandarlo de una vez? Porque exageradamente se nota que saca la lengua, que no puede mantener la lengua próxima al paladar, se nota. Tengo que mandarlo de una vez porque miren cómo están las mis fotos, no sale bien y no sé qué. Si tiene distribución maxilar, si tiene un paladar maxilar atrésico, si tiene un paladar ojival, si tiene un paladar profundo, no puedo mandarlo a terapia de posicionamiento de la lengua próxima al paladar porque no tiene las estructuras adaptadas para realizar ese ejercicio. Además, si yo no verifiqué que tenía un problema respiratorio, ¿cómo le voy a decir cierra la boca y eleva la lengua si bajando la lengua es la manera como respira? Entonces debo saber el orden. De tal manera que terapia para posicionar la B no está bien. Luego sigue otorrino y frenectomía. La frenectomía no tiene nada que ver con ese problema. ¿Sí? Ese problema no tiene que ver con el problema. Entonces nos queda otorrino y disminución o disminución y otorrino. A cualquiera de los dos. ¿Cuál es el orden? Si bien es cierto, cuando no tenemos oportunidad todavía de gestionar con el otorrino, nosotros vamos haciendo la disminución con cualquier aparato que ustedes quieran. Y muchas veces ha resultado que esa disyunción mejoró la respiración. Y dicen, mi hijo ya no ronca, mi hijo ya no babea, mi hijo ya le cierra la boca y se queda ahí. La disyunción que hizo mejoró la permeabilidad de las vías aéreas porque ensanchó el paladar y le dio espacio a la vía aérea que estaba más estrecha en sentido vertical. Entonces el paciente mejora su respiración. Si es algo leve y que fue de poco tiempo, con eso puede haber mejorado bastante y el cambio es evidente. De lo contrario, la gestión al otorrino debe ser de inmediato, ¿sí? Puede ser paralelo, los dos tienen que ir paralelos porque el otorrino nos debe enviar un informe de que ese paciente no tiene obstrucción de vías respiratorias en ninguna ruta de la respiración o no tiene ninguna alergia que lo comprometa, ¿sí? Por eso puede hacerse la gestión en paralelo o priorizar el otorrino. Si ya nos llega el paciente que es algo evidente, que tiene un problema respiratorio, señora, yo necesito esta interconsulta ahora, háganlo pronto mientras vamos avanzando. Usted puede ir diseñando su aparato, no hay problema, y lo van a tener que usar porque tiene disminución, tiene atresia y necesita disminución. Pueden irlo haciendo a la par, pero no deben descartar la figura de la interconsulta de inmediato. De doctores otorrino. En este caso, pueden ser las dos. Podrían ser las dos, pueden hacerlo paralelo. Prácticamente no estamos hablando de que hoy mando el otorrino y en 2 meses hago la disminución porque la disminución es urgente y la disminución tengo que hacerla. Así no lo mando todavía el otorrino porque a veces, ¿qué pasa? Ustedes gestionan con los padres y el papá no
vez su belleza aumentó y empeoró por esa cuestión, ¿no? Podría ser usar un rompehábito. Un rompehábito para eliminar el hábito de succión, el hábito de succión, ¿no? Ya está bien, a ver, un rompehábito que siempre nos ha funcionado, casi siempre nos ha funcionado desde ortopedia. ¿Sabían que hay terapia también de remoción de hábito? Sí, las especialistas en condicionamiento facial o en terapia de habla hacen terapia de remoción de hábito también. Y a veces el paciente o los padres del paciente pueden elegir entre ponerle ese aparato y hacer su terapia, que la terapia no dura más de 3 meses, exagerando 4 meses. Por la edad también. También por la edad y la severidad del caso, pero para eso las terapistas tienen sus técnicas, ¿no? de cómo eliminar ese mal hábito, no solamente la succión del pulgar, el hábito de mordedura de uñas también es muy común, el hábito de mordedura de uñas también. Entonces, de acuerdo al paciente, de acuerdo a los padres, se le da a elegir, ¿no? Se le da a elegir si desea usar un rompehábito, porque el niño ya es muy rebelde, a veces el mismo rompehábito o no lo usan o lo terminan rompiendo. Lo terminan removiendo también, ¿no? Ese es uno. Y bueno, si se programa ya el tratamiento ortodóntico que va yendo paralelo, podría necesitar un aparato funcional. A veces el aparato funcional también tiene sus rejillas, sus pantallas, donde se ayuda a retirar el hábito, sobre todo los de succión. Entonces un aparato funcional también es una opción. Entonces ahí hay más de una opción. Si hay algún problema en cuanto al alineamiento, pues se utilizará alguna técnica ortodóntica, pero básicamente a un niño de 8 años puedes dirigir el crecimiento, puedes ponerle un aparato funcional que al mismo tiempo te va a servir de rompehábito. Si el caso es más sencillo, solamente el rompehábito. Si el caso no quiere llevar el rompehábito, puede recurrir a la terapia de remoción del hábito. Si el caso de clase 2-1 no es tan marcado, aunque un 2-1 ya es marcado, podrías recurrir, sobre todo si es un varón, a un aparato funcional. Entonces hay muchas opciones que pueden ser válidas de acuerdo al paciente, de acuerdo al caso, y sobre todo a la edad. Toda la edad, sí, puede ser toda. Vamos a considerar ahora una pregunta. Y en la terapia de remoción de hábitos, sí, la interposición igual al hablar, también se puede. Sí, la interposición igual al hablar se corrige incluso en adultos, porque es más frecuente en adultos. Al niño se le escapa la lengua porque no tiene dientes y está en recambio dental y es válido, eso no es para ir a mandar a terapia. Pero en adultos sí, porque hay adultos que ustedes los graban, ustedes me enseñan sus videos, que se acostumbran a hablar sacando la lengua. A veces eso es un hábito, o a veces puede ser porque si tienen una leve mordida abierta anterior, pues han estado proyectando la lengua por la abertura. Pero sí se les quita porque les ayudan a posicionar la lengua, le hacen el recordatorio, y un paciente adulto es más fácil de remover un hábito porque ya es consciente de lo que está haciendo. En cambio, un niño pequeño que es un paciente todavía no consciente, entonces es más difícil. Y lo tendríamos que hacer finalizar el tratamiento de ortodoncia o todo lo que sea hábito, si es muy fuerte, puedes hacerlo para él. Por ejemplo, ¿qué te interferiría a tu paciente adulto a mandarle una terapia de esa que te habla así, ¿no? ¿Qué te interferiría? Que tuviera algún levante de mordida en los incisivos, alguna de esas cositas que va a interferir con tu postura de la lengua, que tenga algo en el paladar, que le tengas puesto un disyuntor, que le tengas puesto un mini tornillo, espumante. Ahí todavía no, porque la terapista va a necesitar el paladar. Y si tú tienes algún aparato ahí en el paladar o algún levante de mordida, alguna resina, algún ionómero, pues no se va a poder. Entonces tienes que dejarle libre las condiciones y obviamente transversal, que esté bien
Está difícil. Está difícil. La rótica. Paciente con problemas de pronunciación NER. Otra vez problema de habla. Pero El paciente habla mal. Vale, vale. Obviamente no es prioridad. Claro, puede realizarse la C y la D entonces. La B, durante la ortodoncia. D no, la B. La D, la B y la C. Sí, podría, como no es tan prioritario, Sí. podría ser durante o después de la Así es. Como no es prioritario, puede serse al final. Porque a veces el paciente, aunque no lo crean los papás del paciente, creen que su hijo no habla bien porque tiene apuñamiento dental. Mi hijo cree, mi hijito no habla bien y le he traído para que le pongan los brackets porque no habla bien. Y su profesora me ha dicho que no habla bien porque sus dientes están apuñados. Ahí tenemos que explicarle que eso no es cierto y debemos evaluarlo para ver qué otro problema de habla tiene. Por lo menos para dirigirlo y gestionarlo al profesional correspondiente. ¿Sí? Entonces, un problema de mala pronunciación que ustedes lo van a detectar porque lo van a grabar en su video, ¿no? Lo pueden realizar o dirigirlo a la terapia durante la ortodoncia si ya está encaminado. Por ejemplo, ¿qué dificultad habría en ese paciente durante la ortodoncia? Que tuviera un frenillo igual alterado que estuviera comprometiendo. Entonces, yo no puedo mandar la terapia si su frenillo igual ya constaté que está alterado en anatomía y en función. Debo primero dirigirlo a la tenectomía, a la cirugía, y después, si con eso no se soluciona, ya a la terapia. ¿Sí? Puede ser durante la ortodoncia y después de la ortodoncia, efectivamente. ¿Sí? El 9, la deglución alterada. Yo me acuerdo de que era la A y la B. La A y la B, o sea, la D. La deglución alterada puede ser deglución atípica, deglución adaptada, deglución disfuncional, deglusión desviada. Sí, nosotros nos acostumbramos a los dos términos, a deglusión atípica y deglusión adaptada, que son los términos que van a encontrar en los libros de odontopediatría, incluso en los libros de ortodoncia, así lo van a encontrar, en los libros de funcional, todo eso. Sin embargo, vamos a considerar también a partir de hoy sinónimos que manejan los fonoaudiólogos. Esos que dicen la letra C y la letra E, son términos que también los manejan. Si ustedes alguna vez a una conferencia de un fonoaudiólogo le escuchan hablar de una deglución alterada, disfuncional o deglución desviada o deglusión infantil, van a saber que también es una deglusión a la que nosotros estamos acostumbrados a llamar atípica o adaptada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que son sinónimos. La deglución alterada. Incluso actualmente a mí no me gusta decir mucho deglución atípica, que es el término que siempre estuvimos acostumbrados a colocar a nuestro paciente, porque la deglución atípica es una mala deglución, efectivamente, pero cuando no hay un compromiso de otras estructuras, como por ejemplo cuando no hay una mala respiración, cuando no hay una malocución, y nuestros pacientes vienen con una malocución, vienen con un problema esqueletal fuerte, vienen con un problema de discrepancia sagital exagerada. Entonces yo no podía decir que mi paciente clase 3 con prognatismo que deglute mal tiene deglución atípica, porque tal vez deglute mal por el tamaño exagerado de la mandíbula y la proyección que tiene de la mandíbula en sentido horizontal. Por eso es que yo no podría decir en ese caso tiene deglución atípica. Ahí tendría deglución adaptada. El respirador oral que deglute mal también tiene deglución adaptada por su mala respiración. Por eso es que casi ninguno de nuestros pacientes tiene deglución atípica. ¿Quién tendría deglusión atípica? Alguien que ya le dimos de alta, que está con su retenedor, que no tiene un problema de maloclusión, que no tiene respiración alterada, que no respira por la boca y que deglute mal. Ese tiene deglución atípica. Por eso es que no me gusta usar mucho deglución atípica, pero estamos acostumbrados a etiquetar a nuestro paciente que deglute mal con deglución atípica. Pongámosle que tiene una deglución alterada y ya en la clase de deglución vamos a encontrar qué características de la deglución me indican lo que tiene mi paciente. Cuando yo digo, mi paciente tiene deglución atípica, ¿eso qué quiere decir? Yo le pongo atípica porque ¿qué es lo típico? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no hace? Y por eso mi paciente tiene
que los pacientes que proyectan la lengua durante el habla, que es común en los adultos. Proyectar la lengua, deglutir casi no lo vemos, pero sí los niños a veces lo hacen. Y ya los humanos. Bueno, eso sí tiene un sustento científico. Y, a ver, hay dos maneras de evaluar la posición de la lengua, en reposo y en función. En reposo debería estar como están ustedes ahorita escuchando la clase. No está la lengua baja, no está los labios separados, no está yo no veo la posición de la lengua porque está tapada por los labios, está dentro de la cavidad oral y eso es lo normal. En reposo, si la lengua en reposo es como les he explicado ahora, las estructuras en el tiempo, sobre todo en un niño en crecimiento, no se van a ver afectadas, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si el niño en reposo está con la lengua baja porque tiene que respirar, porque tiene mala postura, porque respira por la boca, está baja y está adelantada? Ahí vamos a tener problemas. La lengua en función, ya hablamos de la lengua en reposo, hablemos de la lengua en la función de deglución y la lengua en la función del habla. Y son las principales, que siempre hemos tenido reparos con eso. ¿Cuántas veces se deglute al día? Pocas. De las 24 horas, en la lectura van a encontrar pocos minutos, ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora. Por lo tanto, ese es un dato, que es poco tiempo. Tómenlo como un mal hábito. Si un mal hábito se hace poco tiempo, no va a generar alteración. Y otro segundo dato, que para realizar la función de deglución, la lengua no trabaja el 100% de su capacidad muscular. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, para yo levantar esta mesa, yo sola, necesitaría más de mi capacidad de fuerza y muscular, porque no lo puedo hacer. Entonces necesito ayuda, necesitaría ayuda de otra persona u otra persona que tenga más fuerza que yo y más capacidad muscular que yo, tal vez sí la va a levantar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la lengua? Eso es en función. Yo quiero hacer un trabajo que es levantar el mueble, no lo puedo hacer. Entonces, pero a diferencia de que si yo quiero agarrar un lapicero, sí lo puedo hacer, porque para levantar un lapicero yo no necesito el total de mi capacidad muscular. Yo lo puedo levantar y no me canso, y no necesito toda mi fuerza. Tal vez para levantar eso yo necesite toda mi fuerza y aún así me va a faltar. Pero para levantar esto yo no necesito. Entonces la lengua igual. La lengua para deglutir no necesita toda su fuerza. Necesita, ¿cuánto creen? Del 100%, ¿cuánto necesita? 60, a ver, un tanteo así, al azar, porque no lo he leído todavía eso. Necesita inicialmente el 25%. Exagerando un 30%. No necesita toda su fuerza muscular para deglutir. Por lo tanto, al no necesitar todo, no va a alterar a dientes que están en un alveolo, en un hueso alveolar, que tienen todo un sistema de soporte, ni al deglutir y mucho menos al hablar. Al hablar es cierto que la lengua trabaja más tiempo que al deglutir. Sin embargo, también es una función en donde la lengua no necesita el 100% de su capacidad muscular. ¿Sí? Por lo tanto, al ser un momento durante el habla y durante la deglución que solamente usa el 30% o el 25% de su capacidad, no puede alterar un tejido que está estable, que tiene un hueso alveolar, por lo tanto no podría aportar diálisis. Por deglutir, por hablar, mal, proyectando la lengua, no puede. Pero sí puede, estando en reposo, más de 20 horas o 24 horas, ahí sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo peligroso? Que mi paciente saque la lengua cuando deglute, se le van a mover los dientes que le han alineado, ¿no? Mi paciente saca la lengua durante el habla, se le va a mover en la contención de por vida. Si tu paciente tiene la lengua en reposo, en mala posición, eso sí te va a perjudicar. ¿Sí? Eso sí va a perjudicar el trabajo. Entonces, es solamente posicionar la lengua
Es lo mismo, son sinónimos. Sí, son sinónimos de deglución alterada. Es que nosotros vamos a tratar de llamarle deglución alterada. Yo prefiero llamarle deglución alterada y mencionar las características de por qué es alterada la deglución en el paciente. Y otra cosa, todos nuestros pacientes no van a tener mala deglución, por favor. Ustedes creen que todos, porque tienen acuñamiento, porque son clase 2, porque tienen mala deglución, y no tienen todos. Contaditos van a ser los que encontremos con deglución alterada. Así que no pongamos en todas las historias deglución atípica, deglución adaptada, no. Todos no degluten mal. La mayoría deglute bien, con todo ese acuñamiento, con todo